Una tarde de finales de agosto de 1970, en las laderas brumosas de Lushan, el aire no era fresco sino denso, cargado con el hedor acre del miedo político. Chen Boda, el hombre que por 2 décadas había actuado como la pluma ideológica maestra del Partido Comunista Chino, sintió como el suelo firme bajo sus pies se convertía en arena movediza. No fue una orden violenta lo que marcó su caída, sino un silencio ensordecedor, la ausencia repentina de la camaradería que había definido toda su vida adulta. Él era el principal arquitecto de la revolución cultural, la voz que daba forma a los eslóganes, el editor que depuraba hasta la última coma los discursos del presidente, el autor material de la estructura que ahora se volteaba para devorarlo. Había sido elevado a la cima del poder, un miembro del omnipotente Comité Permanente del Politburó, la cuarta figura más influyente de la nación, con acceso directo e ininterrumpido al gran timonel. Pero en Lushan, después de que intentó hacer una maniobra política legítima contra un rival en ascenso, Lin Biao, notó que las puertas de la villa se cerraban de una manera inusual. Los subordinados que una semana antes se inclinaban ante él, ahora evitaban su mirada. Susurraban en las esquinas y, lo más alarmante de todo, el vehículo de enlace personal asignado a su servicio simplemente dejó de aparecer. El hombre que había pasado su vida escribiendo la historia oficial de China se encontró atrapado en un apéndice ilegible, condenado a la desaparición antes incluso de que se emitiera una sola sentencia. Lo que siguió no fue un juicio, sino un borrado sistemático, una purga tan profunda y eficiente que, por años, su propio nombre se convirtió en un agujero negro en los anales del partido. Su existencia fue negada por la misma máquina de propaganda que él había perfeccionado. Su crimen no fue la traición, al menos no en el sentido tradicional, sino un error infinitamente más peligroso en el juego del poder totalitario: haber creído que podía tener un pensamiento independiente. Pensó que su lealtad, cimentada en décadas de servicio intelectual e íntima proximidad al líder, le garantizaba inmunidad. Se equivocó. La historia nos enseña que la lealtad absoluta es un activo, hasta que se convierte en un inconveniente. Para entender los mecanismos de terror burocrático y el terrible destino de aquellos que se vuelven invisibles de un día para otro, para comprender la historia y no repetir los errores del pasado, es crucial que este tipo de testimonios salgan a la luz. Chen Boda había comenzado su vida política no como un burócrata frío, sino como un intelectual de cuna humilde, nacido en 1904 en la provincia de Fujian. Su ascenso es un testimonio del poder transformador y a menudo brutal de la fe ideológica. A diferencia de muchos otros cuadros militares o administradores, el poder de Chen residía en la palabra escrita. Estudió en la Universidad Sun Yat-sen de Shanghái, se afilió al Partido Comunista a la edad de 23 años y más tarde se trasladó a Moscú, al Instituto Sun Yat-sen, donde fue expuesto a la doctrina marxista más pura y dogmática. Esta formación le proporcionó una ventaja crucial, un dominio absoluto sobre la jerga teórica que se convertiría en el cemento ideológico del nuevo Estado. Su destino se selló en 1937, durante el turbulento periodo de Yan'an, el corazón de la resistencia comunista. Fue allí donde conoció a Mao Zedong. La química fue inmediata y fatal. Mao no era un ideólogo sistemático, era un estratega brillante y un pensador intuitivo, pero necesitaba a alguien que pudiera tomar sus ideas, a menudo dispersas o contradictorias, y transformarlas en panfletos coherentes, teóricamente irrefutables y, sobre todo, accesibles a las masas. Chen Boda era ese hombre. Se convirtió en el secretario político personal y, en esencia, en el exégeta oficial de Mao. Este rol no era meramente administrativo. Chen era la persona que traducía el pensamiento de Mao a la ortodoxia, un proceso que era indistinguible de la creación de la propia ortodoxia. La relación se profundizó a lo largo de las décadas. Chen no era solo un empleado. Era el compañero de tertulias intelectuales, el crítico literario de confianza, el guardián de la imagen pública e histórica del líder. Fundó la revista teórica oficial del partido, Bandera Roja, que se convirtió en el megáfono más influyente de la China comunista. Su posición era tan cercana que se le consideraba la sombra de Mao,
la única persona capaz de anticipar y articular los movimientos ideológicos del presidente. Esta intimidad le otorgó una protección que parecía inexpugnable. Cuando la República Popular se estableció en 1949, Chen no recibió un ministerio de alto perfil, sino algo mucho más valioso: el control total sobre el aparato de propaganda y la teoría del partido. Su obra maestra, y eventualmente su soga, fue la compilación y edición de las famosas Citas del presidente Mao Zedong, más conocido en Occidente como el Pequeño Libro Rojo. Este manual, condensado y escrito con un fervor casi religioso, no solo difundió el pensamiento de Mao, sino que lo canonizó. Chen Boda, al sistematizar y simplificar la ideología para las masas y la Guardia Roja, se convirtió en el padre intelectual de la revolución cultural, la campaña que prometía purgar la burocracia, pero que terminó destrozando el tejido social y económico del país. Paradójicamente, mientras dirigía la purga de miles de intelectuales, Chen seguía pensando en sí mismo como el intelectual indispensable, el único capaz de servir al líder de esta manera. Esta confianza excesiva en su utilidad fue el primer clavo en su ataúd. La maquinaria que él había construido, basada en la premisa de que la lealtad es la única moneda de curso legal, estaba a punto de exigir un precio que solo los creadores de sistemas totalitarios terminan pagando. El apogeo de Chen Boda coincidió con el paroxismo de la revolución cultural, cuando Mao decidió que la burocracia del partido y del Estado se había vuelto demasiado revisionista y complaciente. Necesitaba una figura que no solo entendiera la teoría de la lucha de clases, sino que pudiera movilizar a las masas con fervor ideológico. Chen, el intelectual de confianza, fue la elección lógica. Fue nombrado director del Grupo Central de la Revolución Cultural, una posición que eclipsó al Politburó y al Comité Permanente del partido. Esto lo colocó en la cúspide operativa del terror ideológico. Su firma estaba en los principales documentos que justificaban las purgas masivas y la destrucción de los símbolos del pasado. Mientras las universidades cerraban y los guardias rojos descendían sobre las ciudades, destruyendo templos y humillando a supuestos derechistas, Chen Boda se convirtió en un héroe de culto. Su nombre era coreado junto al de Mao, Lin Biao, y la esposa del líder, Jiang Qing. Se le reverenciaba como el teórico puro, el verdadero creyente que había guiado la revolución a su fase más radical. En el 9º Congreso del Partido Comunista en 1969, Chen Boda alcanzó la cima formal de su carrera. Fue ascendido al Comité Permanente del Politburó, el cenáculo de poder más exclusivo de China, ocupando el 4º lugar en la jerarquía, solo por detrás de Mao, Lin Biao y Zhou Enlai. Este ascenso no fue un mero reconocimiento, fue una validación de su indispensable rol como la voz ideológica del régimen. Sin embargo, el poder en los sistemas autocráticos es una mercancía volátil y la cercanía al sol quema más rápido a aquellos hechos de papel. La posición de Chen, construida sobre la lealtad intelectual a Mao, lo hacía intrínsecamente dependiente del favor del líder. Su caída no se debió a una pérdida de fe, sino a la dinámica interna de las facciones que luchaban por la sucesión de un Mao ya anciano y cada vez más errático. El escenario estaba dominado por dos fuerzas principales: los pragmáticos, liderados por Zhou Enlai, y los radicales, personificados por la Camarilla de los Cuatro, liderada por Jiang Qing. Chen Boda, a pesar de su radicalismo, navegaba en un espacio ambiguo. Había sido el mentor ideológico de Jiang Qing, pero su intelecto superior y su acceso directo a Mao lo convertían en un rival potencial para ella y para la facción militar encabezada por Lin Biao. El punto de inflexión fue la lucha soterrada por el nombramiento de un sucesor formal. Lin Biao, el ministro de Defensa, había sido nombrado oficialmente el heredero cercano de Mao en la Constitución. Pero incluso este título no garantizaba la seguridad. Mao, conocido por su desconfianza crónica y su tendencia a enfrentar a sus subordinados para mantener el equilibrio, comenzó a ver a Lin Biao y su creciente influencia militar como una amenaza. Chen Boda, buscando asegurar su propia posición y tal vez subestimando la paranoia de Mao, tomó partido por Lin Biao
en un debate crucial durante la conferencia de Lushan de 1970. El tema era técnico, la propuesta de restaurar el cargo de presidente de la República. Lin Biao y Chen Boda argumentaron vehementemente que este cargo era necesario, implícitamente sugiriendo que Mao lo ocupara de nuevo, pero la verdadera intención era consolidar su poder frente a Zhou Enlai y Jiang Qing. La maniobra, si bien era una muestra de lealtad a la facción de Lin, fue interpretada por Mao como un intento de limitar su poder, o peor aún, de crear una plataforma alternativa de autoridad. El gran error de Chen Boda fue intentar jugar al estratega político cuando su rol se había limitado estrictamente a ser el ideólogo de cabecera. Había cruzado una línea invisible, intentando influir en la gobernanza real, un espacio que el gran timonel reservaba exclusivamente para su propio control absoluto. La marea estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La paranoia que consumía el liderazgo chino en Lushan no era abstracta, era la fuerza motriz de la política de alto nivel. La conferencia de 1970 estaba destinada a ser un ejercicio de unidad, pero se convirtió en la caja de Pandora de la sucesión. Cuando Chen Boda, actuando como la voz principal del bando de Lin Biao, lanzó su ataque contra el ascenso del pragmatismo representado por Zhou Enlai, utilizando una retórica hiperbolizada y citando profusamente a Engels para justificar la necesidad de un genio al frente del Estado, una clara alusión a Mao, creyó que estaba sirviendo al líder. Sin embargo, en el clima tóxico de recelo político, cada palabra era un arma de doble filo. Mao Zedong, observando desde la distancia, no vio lealtad en la defensa apasionada de Chen Boda, vio ambición y faccionalismo. Para el líder supremo, cualquier agrupación o alianza que no estuviera bajo su control directo era, por definición, una conspiración. El intento de Chen y Lin Biao de restaurar el cargo de presidente de la República fue interpretado como un intento sutil de institucionalizar límites al poder de Mao, o de crear una posición que eventualmente Lin Biao podría usar para desafiarlo. La reacción de Mao fue instantánea y calculada. No atacó a Lin Biao de inmediato. En su lugar, aplicó una técnica histórica probada: decapitar a la facción cortando su cabeza intelectual, el que había proporcionado la justificación teórica. Chen Boda era la pieza más expuesta y la más fácil de sacrificar. La acusación que Mao lanzó no fue sobre política o sucesión, sino sobre ideología, el terreno que supuestamente era la fortaleza inexpugnable de Chen. Mao lo acusó de ser un falso marxista, de oportunismo, de intentar sembrar la división, y lo más devastador, de ser un agente encubierto que se había infiltrado en el partido durante décadas. Esta última acusación era la sentencia de muerte política. El hombre que había escrito el pequeño libro rojo y que había dirigido la purga cultural fue, de la noche a la mañana, etiquetado como un enemigo de clase camuflado. El ataque se formalizó a través de un documento personal de Mao, distribuido en secreto entre los altos cuadros, que desmantelaba la autoridad de Chen Boda y lo humillaba públicamente ante sus pares. En ese momento, en la villa de Lushan, Chen se dio cuenta de su aislamiento. La lealtad que había ofrecido era unidireccional. La maquinaria del partido, a la que había servido tan celosamente, actuó con la velocidad y la indiferencia de un depredador entrenado. Los antiguos aliados se retiraron, sus colegas más cercanos desaparecieron. La única forma de supervivencia en ese sistema era la autocrítica fulminante y la renuncia al camarada caído, y todos los que rodeaban a Chen actuaron de acuerdo con ese manual de supervivencia. Había dejado de ser el cuarto hombre de China para convertirse en el fantasma de Lushan, su existencia pendiendo de un hilo burocrático que Mao podía cortar en cualquier momento. La trampa no era física, sino psicológica, tejida con la seda de la desconfianza absoluta. El arresto formal de Chen Boda no se llevó a cabo con la fanfarria de un enemigo de Estado capturado, sino con la fría eficiencia de una nota administrativa. Después de la conferencia de Lushan, fue puesto bajo lo que el partido denominaba vigilancia especial y estudio, eufemismos para el encarcelamiento solitario e incomunicado. Fue trasladado a una residencia segura en Pekín, un lugar sin nombre y sin ventanas,
donde el aislamiento se convirtió en su principal torturador. El objetivo no era obtener información sobre crímenes reales, sino forzar una reescritura total de su identidad y su historia a través de la autoinculpación. El interrogatorio al que fue sometido Chen Boda no se centró en la violencia física explícita, sino en la demolición intelectual y moral. Los interrogadores, jóvenes y entusiastas cuadros del partido que Chen había ayudado a educar, lo confrontaban constantemente con sus propios escritos, citando fragmentos de Bandera Roja y El Pequeño Libro Rojo para demostrar que siempre había sido un trotskista, un agente del KMT o un defensor de la línea derechista de Liu Shaoqi. Esta es la crueldad específica de la purga ideológica. El acusado es forzado a utilizar su propio legado intelectual como prueba de su traición existencial. Durante el encierro, Chen Boda se vio obligado a escribir confesiones detalladas, a revisar su biografía política día por día y a identificar a otros elementos contrarrevolucionarios que habían conspirado con él. El proceso era cíclico y perverso. Cada confesión era rechazada por ser insuficientemente profunda o sincera. La presión psicológica era inmensa. El hombre que había dedicado su vida a la claridad del marxismo-leninismo se enfrentaba a una realidad donde la lógica y la verdad histórica no tenían valor alguno. Solo importaba la narrativa que el partido exigía. Se le privó de libros, de la pluma y el papel que eran su oxígeno y se le forzó a vivir en un limbo donde su única actividad era la reescritura constante de su propia memoria. Su esposa y sus hijos fueron inmediatamente separados y sometidos a sesiones de lucha y humillación pública, obligados a denunciar al traidor Chen Boda. Este aislamiento total, este borrado de los lazos familiares y sociales, destruyó el último vestigio de resistencia. Chen, de 66 años y con problemas de salud crónicos, finalmente se quebró. Se dedicó a componer confesiones cada vez más elaboradas, aceptando cargos que eran absurdos y contradictorios, como la acusación de haber intentado sabotear la Gran Marcha en los años 30, una acusación risible para un hombre que en ese entonces estaba en la Unión Soviética. Su caída no solo fue la de un político, sino la del más leal de los cortesanos intelectuales. Había creído que la amistad y la utilidad ideológica eran un escudo. En un régimen basado en la paranoia perpetua, la lealtad es un arma que siempre apunta al portador, lista para ser disparada en el instante en que el líder considera que has sobrepasado tu utilidad o has desarrollado una sombra de ambición. La historia nos enseña que los constructores de estas prisiones ideológicas a menudo son los primeros en habitar sus celdas. Pero esta historia de purga y borrado no terminó en la celda. De hecho, apenas comenzaba la parte más importante, la desaparición de Chen Boda de los registros históricos. ¿Crees que la historia juzgó mal a este personaje, condenado por el mismo sistema que él creó? Dímelo en los comentarios, porque la verdadera historia requiere que examinemos el contexto completo antes de emitir un veredicto. El destino de Chen Boda permaneció en un limbo administrativo durante casi una década. Tras su detención secreta en 1970, fue la primera víctima intelectual de la purga que pronto engulliría a Lin Biao y toda su facción. Durante años, Chen Boda simplemente dejó de existir en el discurso público. Su nombre fue eliminado de los libros de historia, sus fotos retocadas para desaparecerlo de las imágenes junto a Mao, y sus artículos fueron atribuidos a un grupo de teóricos del partido. Fue un borrado prejudicial. El espectáculo legal llegó mucho después, y no en respuesta a su supuesta conspiración en Lushan. Su juicio fue una pieza de teatro político montada en 1980, una década después de su arresto, y solo después de que el panorama político chino se había reconfigurado por completo tras la muerte de Mao en 1976 y la subsiguiente caída de la camarilla de los cuatro. El nuevo liderazgo, bajo Deng Xiaoping, necesitaba consolidar su poder y demostrar un compromiso con una cierta forma de legalidad, al tiempo que culpaba al radicalismo de la revolución cultural por los desastres económicos y sociales. Chen Boda fue resucitado legalmente para ser incluido en el macrojuicio contra la camarilla de los cuatro. Este juicio fue un ejercicio magistral de conveniencia política,
diseñado para reescribir la historia reciente y señalar a los chivos expiatorios del caos de los años 60 y 70. Chen Boda fue juzgado junto a Jiang Qing y los demás miembros de la camarilla. Irónicamente, el hombre que había sido perseguido por la camarilla de los Cuatro en 1970 ahora era juzgado como su cómplice. Las acusaciones oficiales fueron de colaboración con una banda contrarrevolucionaria y de participar en el intento de derrocar al gobierno del pueblo. El juicio fue transmitido parcialmente y diseñado para la máxima propaganda. Chen Boda, un anciano frágil y demacrado después de 10 años de aislamiento y mala alimentación, era casi irreconocible. No fue capaz de montar una defensa coherente. El procedimiento legal fue una farsa. No se le permitió cuestionar las premisas políticas del partido y las evidencias presentadas eran selecciones cuidadosamente orquestadas de sus escritos y discursos, despojados de contexto, para probar que él era el motor ideológico detrás de la persecución de cientos de miles de funcionarios del partido, incluyendo a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. La maquinaria judicial demostró ser tan despiadada como la de la propaganda. El veredicto fue predeterminado. Chen Boda fue declarado culpable de los cargos de organizar y liderar un grupo contrarrevolucionario, de conspiración para subvertir al gobierno y de actos de persecución de cuadros del partido y del pueblo. La sentencia fue de 18 años de prisión, con una privación de derechos políticos por 5 años adicionales. El rigor de la sentencia, aunque severo, era un intento de mostrar clemencia en contraste con las sentencias a muerte condicional dictadas a Jiang Qing. La condena tenía el propósito de sellar su papel como uno de los principales culpables de la revolución cultural, permitiendo al nuevo régimen establecer una narrativa de orden y justicia. El juicio no fue un ejercicio de justicia histórica, sino el acto final de la damnatio memoriae. Chen Boda no fue juzgado por sus verdaderos errores políticos, su papel en Lushan o su exceso de celo al servir a Mao, sino por los crímenes que el partido necesitaba atribuirle para su propia legitimación. El hombre que había escrito las leyes ideológicas de la nación se convirtió en la prueba viviente de que esas leyes podían destruirte tan pronto como las escribías. El espectáculo había terminado. Ahora solo quedaba la aplicación de la pena. Aunque Chen Boda fue sentenciado a 18 años de prisión en 1981, el proceso de su condena fue más matizado que un simple encarcelamiento. Dada su edad y su deterioro físico, el partido optó por una forma de reclusión que, aunque menos dramática que una ejecución sumaria, garantizaba su confinamiento hasta el final de sus días. El régimen no buscaba crear un mártir, sino asegurar su silenciamiento absoluto. Chen fue trasladado a un régimen de detención semidomiciliaria, técnicamente bajo libertad condicional médica, pero en estricto aislamiento y vigilancia constante. Su salud, ya frágil tras una década de aislamiento, se deterioró rápidamente. Este confinamiento final fue la culminación de su borrado. Mientras que otros acusados de alto perfil, como Jiang Qing, permanecieron figuras públicas del escándalo político, Chen Boda se hundió en la oscuridad. Él ya no era el camarada caído o el traidor. Era un anacronismo, una nota a pie de página olvidada. El hombre que había ideado la propaganda más efectiva del siglo, el que había escrito las palabras que movilizaron a millones de guardias rojos, pasó sus últimos años sin acceso a publicaciones, obligado a vivir una vida de anonimato forzoso en la periferia de Beijing. Su castigo fue la invisibilidad total, un destino a menudo preferido por los regímenes que buscan eliminar la influencia política sin generar la controversia de un ajusticiamiento público. La ejecución de Chen Boda fue la negación de su existencia intelectual. Murió tranquilamente en su confinamiento en 1989, a la edad de 85 años, cumpliendo su sentencia de invisibilidad. Es crucial entender que en sistemas de control total, la muerte física es solo el cierre de un proceso que comienza con la muerte política y social. La ejecución de Chen Boda se completó el día que su vehículo dejó de aparecer en Lushan en 1970, el día que sus antiguos colegas se negaron a mirarle a los ojos, el día que su nombre fue tachado de los documentos oficiales. El encarcelamiento y la muerte solitaria solo sirvieron para formalizar una condena
que había sido dictada mucho antes en los pasillos del poder. La ironía final residía en que Chen Boda fue uno de los pocos altos funcionarios condenados por la revolución cultural que no fue rehabilitado póstumamente. Mientras que muchos de sus rivales y víctimas fueron restaurados en la memoria histórica tras la caída de la Banda de los Cuatro, Chen Boda permaneció oficialmente culpable. Esto solidificó la narrativa post-Mao. Él no era una víctima del radicalismo, era el radicalismo mismo. Este veredicto, sin embargo, es solo la versión oficial del partido. La verdad histórica es mucho más compleja y está íntimamente ligada al proceso de manipulación y censura que siguió a su caída. El verdadero legado de la caída de Chen Boda no es su condena o su muerte, sino la meticulosa campaña de damnatio memoriae que el Partido Comunista lanzó contra él. Este borrado fue un ejercicio de manipulación histórica sin precedentes, incluso para los estándares de la China de la época. Chen Boda era el ideólogo principal de Mao, y su presencia en las fotografías y documentos era tan constante que su eliminación requirió un esfuerzo monumental y coordinado por parte del aparato de propaganda. El arte del retoque fotográfico en la China de la década de 1970 alcanzó niveles de sofisticación técnica impresionantes, impulsado por la necesidad política. La tarea era sencilla pero colosal. Chen Boda, que aparecía en incontables imágenes históricas clave, desde reuniones secretas hasta desfiles masivos junto a Mao, Lin Biao y Zhou Enlai, debía desaparecer sin dejar rastro óptico. Los equipos de propagandistas trabajaron intensamente. En una famosa fotografía del balcón de Tiananmen en 1966, en la que Chen Boda se encuentra en el centro, aplaudiendo fervorosamente al líder, su figura fue aerografiada meticulosamente, sustituida por un tramo vacío de barandilla o, en versiones más burdas, por un pilar de piedra. El impacto de este borrado no se limitó a las imágenes. Todos los textos escritos por Chen Boda, incluyendo editoriales clave de bandera roja, y vastas secciones de las ediciones iniciales de las obras de Mao que él había editado, fueron revisados. Su nombre fue sustituido en las notas a pie de página y en las atribuciones por vagas referencias a un camarada del partido o simplemente eliminado por completo. El objetivo era hacer imposible que las futuras generaciones de historiadores o ciudadanos pudieran siquiera rastrear su influencia o su existencia. El hombre que había servido como la pluma de la revolución se convirtió en una mancha de tinta que la historia intentaba limpiar. La eliminación de Chen Boda fue particularmente importante porque su caída precedió y facilitó la purga de Lin Biao en 1971. Al borrar a Chen, el partido pudo presentar la purga de Lin Biao no como una crisis de sucesión dentro del núcleo del liderazgo, sino como la eliminación de una pequeña camarilla antipartido que había sido infiltrada por agentes ideológicos como Chen Boda. Él se convirtió en el eslabón débil, la prueba de que la traición ideológica había corrompido al ala militar. Este borrado histórico no fue solo un castigo para Chen Boda, fue una herramienta esencial para la supervivencia del régimen. Al negar la existencia y la influencia de aquellos que caían en desgracia, el partido garantizaba la ilusión de su propia infalibilidad. Si Chen Boda nunca había sido un pensador vital y leal, sino un agente infiltrado desde el principio, entonces la revolución nunca había cometido el error de elevarlo. El historiador y el intelectual que había servido al poder supremo se convirtió en la víctima perfecta de la reescritura de la historia, demostrando que en el totalitarismo el pasado es tan maleable y peligroso como el futuro. La imagen retocada es el símbolo de la traición, no la traición del caído, sino la traición del sistema a sus servidores más devotos. El veredicto histórico sobre Chen Boda sigue siendo un debate complejo, encapsulado entre la versión oficial que lo condena como un oportunista contrarrevolucionario y la realidad de un hombre que fue la víctima perfecta de la maquinaria ideológica que él mismo había ayudado a construir. Desde una perspectiva histórica objetiva, Chen Boda fue indudablemente una figura trágica, un arquitecto del terror ideológico que terminó consumido por su propia creación. No es un héroe de la disidencia, es un ejemplo brutal de cómo el celo en la aplicación de una ideología, por muy fiel que sea,
no garantiza la seguridad en un régimen autocrático. Su culpabilidad reside en haber proporcionado la justificación intelectual para la revolución cultural, un movimiento que causó un sufrimiento incalculable. Él no era simplemente un seguidor, era el editor, el propagandista y el teórico que dio coherencia a la visión destructiva de Mao. Sin embargo, su castigo fue desproporcionado no por los crímenes reales que cometió contra el pueblo chino, sino por la ofensa política de haber desafiado, aunque fuera mínimamente, el monopolio del poder de Mao en Lushan. Él fue castigado por su utilidad pasada, que se convirtió en su amenaza presente. La lección que Chen Boda nos deja es sombría. La absoluta lealtad intelectual al líder es un camino pavimentado con buenas intenciones que conduce inevitablemente a la propia desaparición. Los sistemas totalitarios exigen la obediencia, no la excelencia, y castigan la proximidad cuando ésta se vuelve demasiado influyente. El intelectual que aspira a ser la sombra del líder pronto descubre que las sombras son las primeras en desaparecer cuando la luz cambia. El régimen post-Mao decidió que Chen Boda debía seguir siendo un culpable para siempre, una figura sin redención, porque su rehabilitación habría complicado la narrativa oficial sobre los orígenes de la revolución cultural y la pureza de las intenciones de Mao Zedong. Al mantenerlo firmemente anclado como el agente contrarrevolucionario, el partido pudo cerrar el capítulo de ese periodo de caos mientras salvaguardaba la figura histórica del gran timonel. Su vida se cerró, pues, no con un indulto o una restitución, sino con el mantenimiento de su borrado histórico. Hoy, para acceder a la historia completa de Chen Boda, es necesario recurrir a archivos occidentales o a las memorias de otros exiliados. Dentro de China, sigue siendo en gran medida la figura borrada que la propaganda quería. Recordar figuras como Chen Boda no es glorificar a los constructores de regímenes totalitarios, sino entender que el terror se alimenta de la obediencia ciega, incluso de aquellos que parecen estar en la cima. Recordar es la única forma de evitar que la historia se reescriba a gusto del poder y que el sufrimiento del pasado se trivialice. Suscríbete al canal si crees que es crucial sacar a la luz estas historias de la caída del poder.